Para posicionarnos siempre tenemos que trazar límites y saber de dónde vamos a hablar. Y para hablar de Charly García hay que tener en cuenta que si bien no fue por edad, por tiempo, de los pioneros del rock argentino de los 60, si bien su música arranca en el año 72-73 con sus primeros dos discos con Sui Generis, muy joven, apenas terminado el secundario, pero está casi al borde de los pioneros. Luego, en la década del 80, con la Primavera Democrática, le canta a la New Wave. Terrible, se convierte en el Charly ícono de la New Wave, el primero en grabar en estudios, por ejemplo, muy importantes de los Estados Unidos. En la década del 90 se convierte en el primero en grabar un MTV Unplugged cuando MTV era la cadena musical del mundo. Durante el año 2000 se encarga de hacer el primer concierto, dice él, subacuático, abajo de la lluvia. Él se encarga de cerrar Cosquín, porque a partir de un recital de él se cerró Cosquín Rock y se abrió en otro lugar geográfico. Y durante la época de la dictadura fue el que, podremos llegar a decir, de alguna u otra manera inventó la manera de decir sin decir. Durante la década del 70 él escribió canciones muy fuertes donde los censores de la dictadura, a través de sus tijeras, no pudieron llegar, porque escribía de tal manera que solamente entendían quien Charly quería que lo entiendan. Solo con citar Alicia en el País de las Maravillas, o Canción de Alicia en el País en realidad, o Los Dinosaurios, que fueron temas increíbles de Charly, cantados de una manera tal de que los censores, los que prohibían la música, no lo hicieron. Entonces fue un tipo que realmente estuvo en cada década del rock argentino, estamos en la víspera de los 60 años del rock nacional, imagínate, haciendo lo suyo y haciéndolo bien. Por eso la importancia de García. Imagínate que él arranca como dúo, donde en la década del 70 había dos posiciones muy fuertes. O te dedicabas a la música comercial, o te dedicabas al rock sinfónico o el rock firestone, que se llamaba en nuestro país, que eran las bandas que venían a poner un poco de guitarra eléctrica, un poco de power a la cosa. Por eso estaba Spinetta, que se había cansado de alguna u otra manera de almendra y había creado Pescado Rabioso, metiéndole un poco de polenta. Papo, que recién arrancaba después de su salida de Los Gatos, de Los Abuelos de la Nada. Y Charly García se mete a hacer un dúo sinfónico con canciones adolescentes, pero con una letra increíble. ¿Con quién? Con Nito Mestre. Y forman Sui Generis, que es la banda adolescente para toda la historia del rock argentino. Luego se forma en un cuarteto, o sea, Charly se forma en un cuarteto. Serú Girán, ¿con quién? David Lebón, genio. Oscar Moro, que había sido el primer baterista de la primera banda del rock argentino, que eran Los Gatos. Pedro Aznar, que era jovencito. Un cuarteto que se lo llamó los Beatles argentinos, imagínate. Y después viene su etapa solista y, como bien vos decís, en la década del 80 graba un disco a la par con Luis Alberto Spinetta, graba un disco a la par con Pedro Aznar. Bueno, tiene 1000 invitaciones con Fito Páez, con los Twists, bueno, de hecho es padrino de los Twists, produce algunas bandas y genera todo ese mundo que solamente Charly García puede generar. Bien decís vos, Mauri, siempre con otros, muy amable, siempre muy dado. Es el caso de, por ejemplo, hay una pelea histórica del rock argentino que es la de Calamaro-Charly. Charly y Calamaro se pelean, ¿no? Pero ¿quién en los anales de la historia de Andrés Calamaro, quién es el que le recomienda a Miguel Abuelo, un chico que tocaba muy bien el teclado, que le había visto participar en alguna banda underground? Charly García lo lleva a Andrés Calamaro a Los Abuelos de la Nada. Imagínate, ¿quién es el tipo que pare a Fito Páez dentro de su banda? Charly García. Si bien Fito venía de la banda de Juan Carlos Baglietto, pero con Charly despega. Charly grabó un disco que se llama Piano Bar, principio de la década del 80. Dentro de la banda de Piano Bar estaba Fito, estaba Fabi Cantilo y había otros tres tipos, Uyot, Iturri y Tot. Esos tres tipos, luego de terminar ese disco, forman una banda que se llama Hit, que hoy todos conocemos los éxitos, los hits de Hit, ese increíble trío del rock argentino. Entonces, imagínense todo lo que genera Charly. Y si lo llevamos al mundo del tango, amante de Piazzolla, íntimo amigo de Piazzolla, se halagaban entre sí. Si lo llevamos al terreno del folclore, la Negra Sosa lo amaba. De hecho, hay una canción muy linda que se llama Inconsciente Colectivo, que la graban juntos, que es para no perdérsela. O sea, es un Charly que gira y lo que toca lo convierte en música.